Bueno, vamos a analizar los fondos comunes de inversión del Banco Nación, los fondos Pellegrini, para que puedas entender cómo funciona, cuáles son más riesgosos, cuáles son menos riesgosos y cuál se adapta a tu realidad. Bueno, primero que nada vamos a hablar de qué son los fondos comunes de inversión, y para que lo entiendas, básicamente es como si fuera un conjunto de inversiones que tienen cosas en común y vos suscribís los que más se parezcan a tus objetivos. Para que tengas una idea, están gestionados por personas que estudiaron para eso, por bancos por lo general y también por agentes de bolsa, con lo cual van a estar regulados por la Comisión Nacional de Valores y todo lo que ello implica. Entonces, para que te des una idea, por ejemplo, imagínate que un fondo súper conservador va a invertir en plazos fijos, en cuentas remuneradas, en cauciones y demás. Con lo cual, ese fondo común de inversión está obligado a solamente invertir en eso, con lo cual va a tener un riesgo determinado, va a tener un plazo determinado, va a tener un rescate, se va a poder hacer en pesos o en dólares. ¿Qué tiene bueno invertir en fondos comunes de inversión? Bueno, primero que es muy fácil, o sea, todos los bancos tienen los suyos, tienen un montón, tienen de distintos riesgos, vas a estar diversificando a la vez que vas a estar invirtiendo en una sola cosa, y bueno, es un buen primer paso para empezar a adentrarse en el mundo de las inversiones. Y antes de ver y analizar cada fondo común de inversión en particular, tenés que saber que hay 4 cosas que son muy imprescindibles saber a la hora de invertir en fondo común de inversión para elegir el que te corresponde a tu realidad. Lo primero es el riesgo, que es las chances de que tengas mucha rentabilidad o poca rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a estar asegurado que va a ser rentable, a veces puede ir a pérdida. Entonces, mientras más riesgoso sea un fondo común de inversión, más chances de ganar más dinero o de perder más dinero tenés. Mientras menos riesgoso sea, vas a tener menos chances de ganar más dinero y menos chances de perder dinero. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos funciona así. Como para tener una idea, un plazo fijo es algo de riesgo muy bajo, con lo cual la rentabilidad está acotada, más o menos ahora, al menos al momento de grabar este video, está como más o menos peleándole a la inflación. En cambio, por ejemplo, una acción de Argentina, de YPF, por ejemplo, es algo extremadamente más riesgoso que un plazo fijo, con lo cual si invertimos, nosotros esperamos tener mayor rentabilidad, que puede pasar o no. Ahí está el riesgo, tenés más chances de ganar más y también más chances de perder más. La segunda cosa es el plazo de rescate. Todos los fondos comunes de inversión tienen un plazo de rescate distinto. Rescatar un fondo común de inversión significa venderlo, digamos, o sea, vos comprás un fondo común de inversión y lo suscribís. Al momento de rescatar la plata, lo estás vendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el plazo de rescate es lo que tarda en acreditarse el dinero una vez que rescatas el fondo de inversión. Hay algunos que se hace de forma inmediata, otros que tardan 24 horas hábiles, 48 horas hábiles y demás. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante de saber al momento de suscribir, porque cuando vos lo quieras rescatar, si necesitas la plata ya, tenés que hacerlo quizás el día anterior. La tercera cosa importante es el horizonte de inversión. Esto quiere decir lo que recomiendan los especialistas que tengas el fondo común de inversión. Hay algunos que lo recomiendan tenerlo un día, otros que lo recomiendan tenerlo un mes, algunos años y así sucesivamente. Por lo general, mientras el horizonte de inversión es menor, debería ser menor el riesgo, y cuando el horizonte de inversión es mayor, o sea, varios años, se supone que el riesgo es mayor. Y la cuarta cosa es si lo podés suscribir en pesos o en dólares. Eso lo vas a ver muy fácilmente. La mayoría, te diría el 90%, son en pesos y el otro restante son en dólares. Pero bueno, vamos a ver ahora más en detalle, concretamente los del Banco Nación, que son los fondos comunes Pellegrini, y vamos a analizar bien al detalle. Bueno, en este caso estamos acá en la página del Banco Nación. Estos son todos los fondos comunes de inversión que tienen. Vean que son un montón. No vamos a verlos todos porque si no el video se va a hacer extremadamente largo, pero vamos a ver así algunos para tener una idea y que puedan elegir y puedan ver las distintas variables de riesgo, de horizonte de inversión, de plazos de rescate, de pesos o dólares. Entonces, por lo general siempre están ordenados del menos riesgoso, por lo cual menos rentable, a el más riesgoso y más teóricamente rentable, o por el contrario, que tiene más potencialidad de perder dinero. Por eso está el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ir abriendo varios para analizar cada uno. En este caso es el Pellegrini Crecimiento. El objetivo es invertir en instrumentos de renta fija de corto plazo emitidos por el Tesoro. Y el objetivo acá es muy importante, es lograr una valorización continua del fondo a mediano
mediano plazo con un riesgo acotado. Se invierte en pesos y el plazo orientativo de inversión, bueno, en este caso dice el que determina el cliente, o sea, no tiene un plazo estimativo, pero bueno, básicamente ya acá lo dice, es el corto plazo, así que está recomendado para menos de 30 días. El plazo de liquidación, o sea, el rescate es a las 24 horas hábiles, así que si van a rescatarlo, tengan en cuenta esta parte. Y bueno, acá dice los honorarios que se pagan, o sea, es como sería la comisión, pero bueno, está incluida en el momento que vos rescatás y suscribís, así que no te vas a dar ni cuenta. Igual acá no hay mucha información ahora que lo veo, pero bueno, me fui a fijar a la página, en realidad busqué la página de Pellegrini, que ahí hay muchísimo más detalle. Vamos a verlo acá. En este caso es exactamente lo mismo y vamos a abrirlo desde acá porque me parece que está más interesante para que ustedes puedan tomar una decisión y puedan ver exactamente en qué invierte cada fondo. Voy a abrir este que estábamos hablando recién, el crecimiento, y voy a abrir un par más para que lo analicemos directamente de esta página. Bueno, como vemos, este es el mismo de recién, el de crecimiento. Ya vimos un par de cositas más, pero esto nos trae más detalle. Digamos que acá nos dice en qué invierte. Por ejemplo, acá veamos que el 97% son bonos SER y el 2,3% es money market. Money market significa que invierte en cuentas remuneradas, en cositas que son extremadamente poco riesgosas, así que eso nos da una pauta de a dónde está apuntando este fondo. Si ponemos acá donde dice conocer más sobre este fondo, vamos a tener más detalle, vamos a poner analizar más. Con lo cual, miren, esto nos dice que está entre casi conservador, pero es un poquito moderado el riesgo, o sea, no es tan de riesgo bajo, pero está ahí. Vean, acá tenemos un poquito más de detalle, que invierte, por ejemplo, en bonos de Tesoro Nacional, todos ajustados por SER, que es más o menos la inflación, con lo cual este fue el desarrollo de los últimos meses. Vean que va para arriba, pero tiene altibajos, con lo cual es conservador, pero no es tan conservador como otro que vamos a ver más adelante. Con lo cual tengan en cuenta que va a haber quizás algunos meses que pueda llegar a estar en negativo, con lo cual esto tiene un poquito más de riesgo que cualquier otro fondo común de inversión que tenga acreditación inmediata. Vamos al que le sigue, y en este caso es el fondos conservadores de renta pesos. En este caso invierten en instrumentos de tasa de interés, certificados plazo fijo, depósitos a la vista y demás. Veamos acá más detalle. Vean que este es súper conservador, este es el más conservador de todos, que por lo general está pensado para muy corto plazo. Es, por ejemplo, para utilizarlo desde que vos cobrás tu sueldo hasta que pagas la tarjeta de crédito. Así que tengan en cuenta esto. Veamos que invierte en cuentas remuneradas, cauciones y plazos fijos, ¿sí? Vean que la mayor cantidad es plazo fijo, con lo cual la evolución de la cuota parte, ¿sí?, del rendimiento es planchadito hacia arriba. Vean que este es súper conservador, con lo cual va a tener una rentabilidad relativamente baja, que veamos que en el año tiene un rendimiento del 31% anual en pesos. Vean que nunca tuvo rendimientos negativos, y acá lo dice, los últimos 18 meses fueron todos positivos. La máxima suba fue de 9,2% y la máxima baja fue 0% porque no hubo, o sea, no le fue mal porque es un fondo súper conservador. Es pensado para eso. Vamos con el siguiente. En este caso sigue siendo un conservador, pero de renta fija. Vamos a ver un poquito más en detalle. Se llama Pellegrini Renta Fija. Invierte en instrumentos de corto plazo con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano plazo con un riesgo acotado. Creo que me olvidé acá de decirlo, pero vean que la disponibilidad del anterior, en este caso del renta pesos, es inmediata, o sea, en horario bancario, en este caso horario de operación de 9 a 18, es un poquito más que bancario, vas a poder rescatarlo de forma inmediata, o sea, vos pones rescatar y se te acredita automáticamente en tu caja de ahorro si es que lo necesitas. Volvemos con el otro, con el renta fija. Veamos que sigue siendo conservador, pero un poquito más arriesgado que el anterior. ¿Por qué? Porque invierte en otras cosas. Veamos, tenemos mucho en plazo fijo, 24%, pero también tenemos en LECAPS, también tenemos en tasa Badlar, obligaciones negociables de Tamar, bueno, otros fondos comunes de inversiones y pago de cheque diferido. En este caso, vean que lo compara con el fondo de renta en pesos, el que vimos recién. En este caso, vean que el otro tiene una curva muy planchada porque es más conservador, el otro tiene un poco más de rendimiento, pero con un poquito más de movimiento. Esto es lo que refleja que sea un poco más riesgoso. De todos modos, los últimos 18 meses fue positivo.
positivo también y tuvo una máxima suba bastante más alta que la anterior, pero conlleva un poquito más de riesgo y el plazo de rescate es 24 horas hábiles. Vamos con el que le sigue. En este caso ya pasamos a uno que es en dólares, ya no es en pesos, con lo cual por supuesto vas a tener que invertir en dólares. Vamos a ver un poquito más sobre este fondo. Veamos, el riesgo es súper conservador e invierte en instrumentos de tasa de interés en dólares, certificados a plazo fijo, depósitos a la vista y en principales entidades financieras. Tenemos la disponibilidad es inmediata, en este caso de 9 a 16, obviamente en día hábil, y está invirtiendo en 8% de cauciones, bueno, otros activos y pasivos 0,6%, bueno, cuentas remuneradas casi 6% y plazos fijos 85%, con lo cual la mayoría de las cosas va a estar influida por los plazos fijos en dólares, con lo cual vean que tiene una evolución súper estable a lo largo del tiempo. Por eso es que es tan conservador. Por supuesto que todo conlleva un riesgo, pero este es un riesgo bajo. Y vean que, bueno, tiene poca vida, me parece. No tiene tanto tiempo, pero al invertir en estas cosas que son tan conservadoras, se puede estimar una tasa. En este caso, el anualizado sería de 1,5% en dólares anual. Es poco, obviamente no es para hacerse famoso, pero todo suma y esto obviamente es anualizado. Vean que tiene poca vida. Vamos con el siguiente. En este caso, fondo de bonos de renta fija ahorro. Vamos viendo así uno por uno de los que yo abrí, pero quiero que te quede esto de ir viendo qué tan riesgoso es, para cuánto tiempo está pensado, cuánto es el plazo de rescate y cuál es la moneda de suscripción. Vamos a ver más sobre este. Veamos, este ya tiene un poquito más de riesgo. Vean que está en la parte de moderado, un poquito hacia la derecha. Entonces, este fondo, que se llama renta fija ahorro, invierte en renta fija de corto y mediano plazo, con el objetivo de alcanzar una valorización constante. Veamos, tiene un plazo de rescate de 24 horas hábiles y lo que está invirtiendo es más que nada en bonos SER. Después hay otras cositas, pero vean que el 83% son bonos SER atados más o menos a la inflación. Con lo cual, vean que este tiene un rendimiento para arriba, pero no es tan pensado para el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay subidas y bajadas que en el corto plazo puede ser complicado. Acá de hecho te dice que está pensado para mediano plazo, podrían llegar a ser 6 meses, como para que se den una idea. Y vean que de los últimos 18 meses, 2 estuvieron en negativo y fueron de menos 2% casi. Y bueno, la máxima suba fue de 51%. Con lo cual tengan en cuenta que esto tiene un poco más de riesgo que los anteriores y a medida que vayamos avanzando en el video vamos a seguir viendo más y más riesgosos. Vamos con el que sigue. En este caso, bonos renta en dólares. Vamos a ver un poquito más de detalle. Lo mismo, este es un riesgo más moderado también, tirando a avanzado. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Invertir en instrumentos de mediano plazo en dólares para lograr una valorización continua, moderando el nivel de volatilidad y minimizando el riesgo asumido. Tiene 24 horas de disponibilidad de rescate y el horizonte ya es largo plazo, ya es de un año a más. Tengan en cuenta esto, no lo vayan a invertir para 2 meses, ¿sí? Bajamos un poco más y miren lo que es esta curva. Es una locura, nada que ver a las otras. Si bien está para arriba, dio justo de la casualidad, pero miren, imagínate si vos comprabas acá y querías vender acá, perdiste toda esta rentabilidad, perdiste plata. Miren, de los últimos 18 meses, 6 estuvieron en rojo y la máxima baja fue del 13%. Y recuerden que esto es en dólares, o sea, es un 13% de baja en dólares, no en pesos. Con lo cual, vean la volatilidad que tiene esto. Y en los últimos 12 meses tuvo una rentabilidad de 24% en dólares. Esto es muchísimo, no pasa siempre esto. Sepan y tengan bien en cuenta que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, con lo cual sepan dónde están invirtiendo. Esto dice riesgo moderado, pero puede ser un poquito más, ¿sí? Acá veamos que invierte en títulos públicos en dólares y por lo general deben ser todos bonos de Argentina, que son riesgosos. Yo lo pondría en un poquito más de riesgo, pero bueno, sepan que esto es movidito y particularmente los últimos meses fueron para arriba, pero no siempre es así. Vamos con el que sigue. Fondos específicos desarrollo argentino. Vamos más detalle. Nos dice acá el Banco Nación que tiene un riesgo moderado, casi conservador, o sea, está un poquito menos. Esto invierte en instrumentos de infraestructura y desarrollo de economías regionales productivas. Se invierte en pesos y la disponibilidad es 24
24 horas hábiles. Y ojo acá, está pensado para el largo plazo, un año o más. Invierte el 50% en bonos dólar linked, títulos públicos y muchas cositas más. Con lo cual veamos que la curva es hacia arriba, pero también con relativo movimiento. De los últimos 18, 2 meses estuvieron en rojo. Así que bueno, tengan en cuenta que lo más riesgoso sería en líneas generales este 18%. Pero está bastante equiparado con cosas menos riesgosas, con lo cual no debería ser una montaña rusa. Pero bueno, es más riesgoso que los anteriores que vimos que eran más conservadores. Vamos con el que le sigue. Fondos específicos, retorno total. Vamos más detalle. Ya estamos en la parte de riesgo avanzado y vamos a ver que este fondo invierte en instrumentos de renta fija de mediano y largo plazo emitidos por el Tesoro. Tenemos objetivo largo plazo en pesos y disponibilidad a las 24 horas hábiles. Acá invierten en títulos públicos y en títulos públicos en dólares, seguramente AL30. Y bueno, fondo Money Market. Los últimos 18 meses, 3 estuvieron en rojo y tiene una rentabilidad anual de casi 30% estimada. Vean que también la curva es hacia arriba, pero con altibajos. Son todos más o menos muy similares porque en líneas generales invierten en las mismas cosas. Quizás un poquito distinta la proporción, pero van a tener ese destino. Vamos con lo siguiente. En este caso vamos con el fondo acciones. Vamos más detalle. Y esto ya es ultra arriesgado, ultra riesgoso. Y vamos a ver más en detalle que esto invierte en empresas que cotizan en la bolsa con un horizonte mediano a largo plazo. Yo le pondría solamente largo plazo, mediano no. O sea, más de un año tiene que ser para mí el objetivo de este fondo. Y bueno, vamos a ver acá un poquito más. Bueno, acá vean que dice para largo plazo en pesos con un rescate a las 24 horas hábiles. Y esto invierte en básicamente acciones argentinas, obviamente con todo lo que ello implica. Entonces, vamos un poco hacia abajo. Miren, de los últimos 18 meses, 6 estuvieron en rojo, o sea, el 33,33%, un tercio. La máxima suba fue de 39% y la mínima, o sea, la mayor pérdida fue de 18%. Veamos que esta curva es una locura, está muy movidita y particularmente tuvieron varios meses positivos desde que está esto, pero no siempre es así, no siempre es positivo. Esto es muy volátil, el tema de las acciones. Si van a invertir en este tipo de fondos, sepan que están pensados para el larguísimo plazo y muy probablemente vaya a haber muchos días que esté en rojo, con lo cual tienen que tener la capacidad de poder esperar a que se recupere y pensarlo de acá a varios años. Los últimos rendimientos de los últimos años particularmente fueron positivos, pero miren, el acumulado del 2025 está en menos 13%. Esto quiere decir que si ustedes hubiesen invertido al principio de enero, estarían en aproximadamente 13% de baja, como para que tengan una idea. Vamos con en este caso, fondo mixto integral. Vamos a hacer más detalle y vean que el riesgo es avanzado. Yo te diría que estaría más cerca de acá. Este fondo invierte en acciones, títulos y tasa de interés. Es en pesos, está pensado para el largo plazo y el rescate es a las 24 horas hábiles. ¿En qué invierte? Bueno, en acciones, en bonos tipo SER, atados a la inflación, fondos Money Market y títulos públicos. Veamos, un tercio de los últimos 18 meses en negativo y la curva está hacia arriba con altibajos. Miren que el acumulado del 2025 es 3% negativo. Quiero aclarar algo porque estos últimos años fueron particulares y la mayoría de los fondos comunes de inversión están para arriba, pero no siempre es así, particularmente, y si estás recién entrando al mercado de acciones, de fondos comunes de inversión y demás, esto varía, no es siempre así, con lo cual hay que tener en cuenta bien el riesgo, el horizonte de inversión, el plazo de rescate y la moneda, porque no siempre es así y rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Ahora, ¿cuál conviene más de estos fondos comunes de inversión? La realidad es que ninguno es mejor que el otro, todos tienen objetivos distintos, con lo cual vos tenés que tener la capacidad de discernir, este video te va a servir muchísimo, de elegir un fondo común de inversión que sea de riesgo bajo para cosas del día a día. Si tenés un ahorro de emergencia que te permita pensar en el largo plazo, ya vas a poder invertir en cosas más riesgosas, por ejemplo el de acciones y demás. Pero cada persona es un mundo, no es lo mismo alguien que tiene 2 hijos que tiene que pagar un alquiler, que tiene, no sé, deudas, a que una persona que no tiene hijos, que vive con sus padres y no tiene casi gastos. Entonces este video te tiene que servir para eso, para poder tomar tu propia decisión y evaluar los riesgos que tiene tu realidad. Nos vemos en el próximo video.